Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Hoy, hermanos, voy a invitarle para que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 19. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo número 19. Vamos a considerar aquí la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Y le voy a pedir a mi hermano Alfredo, ¿verdad?, que me dé por favor mis lentes de ahí, hermano. Ahí están adentro. Ahí donde está mi Biblia, por ahí está el estuche. Amén. Por algunos meses nos estuvimos resistiendo, hermanos, a usar, ¿verdad?, los lentes, pero ya es una necesidad, hermanos. Amén. Así que pues gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios que para ver de lejos no tenemos el problema, hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Shui para leer se quita los lentes y yo para leer me pongo los lentes, ¿verdad? Así que, pues bueno, gloria a Dios. Amén, hermanos, estamos ahí. Capítulo número 19 del libro de los Hechos, verso 1 al verso número 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay, ¿qué cosa, hermanos? Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, hermano, y Dios le bendiga por ser reverentes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, nos encontramos, ¿verdad?, o hemos dado lectura a esta historia bíblica en donde dentro del trabajo del apóstol Pablo llega a una región. Todos sabemos que Pablo, hermano, recorría muchas regiones. Amén. Estuvo recorriendo en su tiempo, ¿verdad?, en su trabajo ministerial, pues diferentes lugares. Amén. Entre ellos, ¿verdad?, pues iba a las congregaciones, a la iglesia que estaba en Colosa, a la iglesia que estaba en Filipo, la iglesia, hermanos, que estaba en Éfeso. Amén. Y aquí llegó, hermanos, a este lugar en donde Pablo se encuentra, hermanos, bajo esta situación, y le pregunta a cierto número, ¿verdad?, de discípulos sobre si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Y aquí, hermanos, este grupo, ¿verdad?, de discípulos le dan respuesta al apóstol Pablo y le dicen: ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Y ya Pablo, hermanos, empieza a preguntarles entonces: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos, hermanos, con toda sinceridad le dicen al apóstol Pablo: pues fuimos bautizados en el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Amén. Y hermanos, ¿verdad?, pues creo que todos sabemos que en su momento, ¿verdad?, este bautismo de Juan tuvo un efecto. Y claro, hermanos, pues tuvo un efecto en la vida, ¿verdad?, de aquellos creyentes. Amén. Pero aquí, hermanos, ya había pasado, ¿verdad?, a otra dispensación. En este tiempo, hermanos, cuando Juan había bautizado, estaban en la dispensación, ¿verdad?, de la ley. Amén. Pero ahora, hermanos, estaban viviendo bajo otra dispensación, la dispensación de la gracia.
Y en la gracia, hermanos, pues el nombre de Jesucristo estaba trayendo perdón, estaba trayendo, hermanos, refrigerio, estaba, hermanos, se estaba manifestando el Espíritu de Dios de una manera poderosa y de una manera gloriosa. Pero aquí, hermanos, surge esta pregunta sobre este número de discípulos, si ellos habían recibido el Espíritu Santo o no habían recibido el Espíritu Santo. El asunto, hermanos, es que surgió algo extraordinario, ¿verdad? Algo poderoso, porque después de un lapso de tiempo, dentro de esa plática, hermanos, ellos recibieron el Espíritu de Dios, hermanos. Amén. Y bueno, aquí estamos mirando una evidencia de cómo es que ellos recibieron el Espíritu Santo. Amén. Pero ahora, hermanos, la pregunta es para usted y para mí. Amén. Porque estos discípulos ya no están, ellos ya murieron, ellos ya partieron a la presencia, ¿verdad?, del Señor. Pero ahora yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Porque sabe que a veces, hermano, es un punto, ¿verdad?, controversial. Amén. Y hoy, hermanos, yo me di a la tarea, ¿verdad?, de compartir este mensaje por lo que se escucha y por lo que se dice, hermanos, en diferentes lugares. Amén. Porque a veces, hermanos, se cree y se dice que cierto grupo, ¿verdad?, o ciertos discípulos del Señor, amén, no tenemos, es lo que dicen, hermanos, no tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y es que si usted, se dice por ahí, hermanos, si usted no habla en lenguas, se dice, ¿verdad?, que usted no tiene el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que se dice allá afuera, hermanos. Amén. Pero aquí se trata de ver qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos dice la palabra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle, hermano, que no me gusta mucho, hermanos, entrar en detalles, ¿verdad? No me gusta compartir estos mensajes en otras congregaciones, pero quiero decirle, hermanos, que este tema es un tema doctrinal, hermano. Es un tema, ¿verdad?, que forma parte de nuestro libro de doctrina bíblica fundamental. Entonces esto quiere decir, amén, que el santuario Rey de Gloria, que nuestros hermanos del templo Jesucristo es Dios, nuestros hermanos del templo del Dios vivo, nuestros hermanos del templo Cristo viene, y nuestros hermanos de aposento alto y el templo Libertad, debemos de creer lo mismo, hermanos. Amén, porque es un tema fundamental. Y está escrito, ¿verdad?, en nuestro libro de doctrina bíblica fundamental. Entonces todos debemos de estar en lo mismo y debemos de estar, hermanos, en un mismo sentir. Amén. Y también, claro, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, no es solamente estas 6 congregaciones. La iglesia está esparcida por todo Ciudad Juárez, por todo el estado de Chihuahua, por todo México, hermanos. Amén. Y creo, hermanos, que la iglesia, ¿verdad?, del Señor, debemos de estar unánimes, debemos de creer, hermanos, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ahorita les acabo, ¿verdad?, de hacer esta pregunta. Y, hermanos, quizás alguien pueda dudar, pues es que yo no hablo en lenguas. Y por ahí dicen, ¿verdad?, que yo necesito hablar en nuevas lenguas para poder tener el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. En una ocasión, hermanos, a mí se me preguntó, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Le dije, claro que tengo el Espíritu Santo. Porque si no tuviera el Espíritu Santo, entonces yo anduviera de borracho, anduviera de drogadicto, anduviera de adúltero, etcétera, etcétera. Amén. Pero como tengo el Espíritu Santo, entonces yo renuncié a las obras de la carne. Yo renuncié, ¿verdad?, a este mundo perverso en el cual, ¿verdad?, pues se vive de una manera desenfrenada. Pero como tengo el Espíritu Santo, entonces renuncié, ¿verdad?, a esas cosas. Y se me preguntó, ¿y usted habla en nuevas lenguas? Bueno, pues en ese tiempo, hermanos, no había tenido, ¿verdad?, yo esa experiencia. Amén. Le dije, pues independientemente, ¿verdad?, de que hable o no hable en nuevas lenguas, yo tengo el Espíritu Santo.
Amén, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, da testimonio, ¿verdad?, en mi vida de que tengo su Espíritu. Amén. Y eso, hermano, es algo que debe de estar en nuestras vidas y debe de ser una convicción en cada uno de nosotros. Usted y yo debemos de tener la convicción de que tenemos el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y hermanos, pues quiero decirle, verdad, que en aquellos tiempos, verdad, cuando Pablo trabajaba, verdad, bajo este ministerio apostólico, quiero decirle, verdad, que a las iglesias, a las congregaciones donde él llegaba, había, hermanos, controversia sobre este tema. Algunos hermanos estaban de alguna manera volviendo a las obras de la ley, y Pablo empieza a indagar y empieza a amonestar a un grupo de hermanos diciéndoles, verdad, sobre si ellos habían recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o en la gracia, verdad, del Señor. Amén. Y allí, hermanos, empieza vamos a decirlo, verdad, el debate y la amonestación de parte de Pablo para esta iglesia. Y vamos a ir, hermanos, ahí al libro de Gálatas, capítulo número 3, para ver, hermanos, sobre este punto. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Libro de los Gálatas, capítulo número 3. Alabado sea nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo número 1. Y dice de la siguiente manera, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y dice el verso 2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar o vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? ¿Con qué, hermanos? Con fe. El libro de los Romanos dice, hermanos, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa, hermanos? La palabra, verdad, de Dios. Cada vez que usted viene a un culto, su fe, hermanos, tiene que ir creciendo, su fe tiene que ir aumentando. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque no venimos a escuchar cualquier palabra. Venimos a escuchar, hermanos, la palabra del Señor. Esa palabra, hermanos, que transforma. Esa palabra, hermanos, que hace grandes cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces nuestra fe tiene que ir creciendo. Nuestra fe tiene que ir aumentando. Amén. Pero esta congregación, hermanos, estaba empezando a adoptar ciertas ideologías. Estaba empezando a adoptar, hermanos, ciertas ideas de allá, hermanos, de la ley. Y es cuando Pablo, hermanos, llega a esta congregación para amonestarles y para decirles: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o quién os engañó para no obedecer a la verdad? Vosotros, al cual ya les fue presentado el Señor Jesucristo. Ustedes que han mirado la grande obra de Dios en sus vidas. Ustedes que han mirado cómo Dios se ha estado moviendo. Estoy, hermanos, parafraseando, amén. Ustedes que han mirado, verdad, la obra del Espíritu de Dios en medio de ustedes. Y ahora ustedes están adoptando costumbres de allá de la ley. Y por eso, hermanos, es que Pablo tuvo que entrar, hermanos, a debate. Y tuvo que entrar, hermanos, también, verdad, con un espíritu, verdad, del Señor, para amonestarlos y corregir lo que estaba sucediendo allí, hermanos, en esa congregación.
Y les habla de una manera directa, ¿verdad? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Entonces ahí estaba, hermanos, esa situación, ¿verdad? Que bueno, desafortunadamente hoy en nuestros tiempos se siguen dando, hermanos, también ese mismo, ¿verdad?, detalle. Porque recuerde que se sigue preguntando de que si usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Y si usted dice, no, es que yo no hablo en lenguas, bueno, pues entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Es lo que se dice allá afuera, hermano, en muchos lugares. Amén. Pero vamos a ver, hermanos, ¿quiénes en realidad tienen el Espíritu Santo? Amén, hermanos. Dice Hechos capítulo número 5. Bendito sea nuestro Dios. Libro de los Hechos capítulo número 5. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a leer, hermanos, el verso número 29. ¿Estamos ahí? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento. ¿Y qué más le iba a dar a Israel, hermanos? Perdón de pecados. Y nosotros, dice el apóstol, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, hermano, porque sabe que había sucedido algo, ¿verdad?, poderoso. Recuerde que cuando el pueblo de Israel, hermano, reconocieron y se dieron cuenta que habían, hermano, matado al autor de la vida, le preguntaron a Pedro y le dijeron: Pedro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y a los demás apóstoles. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Entonces ellos entraron en un proceso de arrepentimiento. Dios redarguyó el corazón y Dios dio entendimiento a su pueblo Israel de que ellos habían crucificado al autor de la vida, hermanos. Y ahí es donde Pedro está relatando, hermanos, esta historia, amén, y les vuelve a recordar lo que ellos habían hecho con el Mesías prometido, hermanos. Lo habían llevado a la cruz del Calvario, lo habían, hermanos, abofeteado, colocaron sobre su cabeza una corona de espinas, le dieron, hermanos, de bofetadas y le decían: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Y así sucesivamente, hermanos. Habían hecho, ¿verdad?, una labor incorrecta, una labor en contra de la palabra, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero gracias a Dios que ellos reflexionaron, que ellos entendieron, hermanos, y ahora están recapacitando y volviendo en un arrepentimiento. Pero el punto aquí, hermanos, es que el apóstol les dice algo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y gracias a Dios que ese perdón, hermanos, no solamente fue para el pueblo de Israel, porque gracias a Dios, hermanos, que también usted y yo hemos alcanzado perdón, hemos alcanzado, hermanos, salvación. Y gracias a Dios que hasta el día de hoy las puertas siguen abiertas para alcanzar salvación, hermanos, porque esas puertas un día se van a cerrar. Pero gracias a Dios todavía la puerta se encuentra abierta para todo aquel que quiera recibir perdón de pecados por su nombre. Amén, bendito el nombre de Jesucristo. Y dice el verso 32: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quién ha dado Dios su Espíritu Santo? A los que le obedecen, hermano. Entonces, si usted obedece a Dios, si usted obedece su palabra, si usted hace la voluntad de Dios,
usted tiene el Espíritu Santo, hermanos. Yo pensé que se iba a gozar, hermano. Amén. Porque si usted obedece y hace la voluntad de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, hermanos. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Ya si alguien dice otra cosa, hermano, pues ese es otro asunto. Amén, de que si usted le dice es que usted tiene que hablar, ¿verdad?, en lenguas para que tenga el Espíritu Santo, pues bueno, ese ya es otro asunto y es otra manera, ¿verdad?, de creer. Pero aquí dice la palabra del Señor de que si usted le obedece a Dios, si usted hace su voluntad, si usted, hermano, tiene en cuenta sus mandamientos, sus preceptos, usted tiene y hace la voluntad de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Porque le está obedeciendo, hermanos. Y recuerde lo que se les preguntó a aquel número, ¿verdad?, de discípulos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y algunos dijeron ni siquiera, ¿verdad? Hemos sabido si hay Espíritu Santo, pero gracias a Dios que usted sabe que hay Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, hermano. Amén. No es la tercera persona como algunos creen, ¿verdad? No es la tercera persona de la Trinidad, porque recuerde que Dios no es persona. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, hermanos. Amén. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Si usted obedece a Dios, obedece su palabra, tenga la seguridad y la convicción de que usted tiene el Espíritu Santo, hermanos. Ahora la pregunta es, hermano, ¿y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Amén. Porque ese es un punto, ¿verdad?, que también hay que considerar. Tengo el Espíritu Santo, amén, tengo el Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Porque también, hermanos, por ahí, ¿verdad?, pueden preguntarle a usted: pues cuando usted habló en lenguas, ahí es cuando usted recibió el Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a ver la palabra del Señor. Quiero hacer una aclaración, hermanos. No estoy en contra de hablar en lenguas, porque la Biblia dice que no debemos de impedir el hablar en lenguas, ¿verdad? No estoy en contra de eso. Simplemente, hermanos, estamos tratando de entender, ¿verdad?, un poco más la palabra del Señor y saber si en realidad yo tengo el Espíritu Santo, y de saber también cuándo, amén, recibí yo el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir, hermanos, al libro de Efesios, capítulo número 1. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y vamos a leer, hermanos, del verso número 3. Son algunos versos, pero creo que es importante pues darle lectura desde el verso número 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Efesios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo el Señor, hermanos? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo, hermanos?, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello, hermanos? ¿Y qué más tenemos? El perdón de qué, hermanos? De pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? En la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, hermanos, en él, o sea, ¿en quién? En Jesucristo, en el Espíritu Santo, hermanos. Porque creo que aquí, hermanos, estamos en su mayoría personas, hermanos, hermanas en Cristo, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos que Jesucristo es el Espíritu Santo, y Él ha hecho una obra poderosa en nosotros. Él ha hecho una obra maravillosa en nosotros, hermanos. Amén. Vuelvo a leer el verso número 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué, hermanos? De la promesa. Entonces, ¿cuándo recibimos? ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Desde el momento en que creímos, hermano. Ahora recuerde que no se trata solamente de creer, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree en Dios. Si usted sale, hermano, ahorita ya unas 5 cuadras hacia la derecha o hacia la izquierda, no sé, o hacia mis espaldas, y usted se encuentra a alguien por ahí, usted le pregunta que si cree en Dios, él le va a decir que sí. Amén. Y no por eso quiere decir, hermanos, que él tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una obra poderosa, hermanos. Amén. El Espíritu Santo viene a la vida del hombre, de la mujer, hermanos, para cambiarlo, para transformarlo, para quitar del corazón de él la amargura, la suciedad, la drogadicción, las borracheras. Todo eso, hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre y de la mujer. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando creímos en él. O sea, la palabra creer, hermanos, está en el sentido de obediencia. O sea, cuando nosotros le obedecimos a él, porque sabe que yo creo que a todos los que estamos aquí, hermanos, un día se nos preguntó: ¿por cuánto tiempo usted piensa servirle al Señor? ¿Y cuál fue su respuesta? Dice nuestro hermano Jorge: por el tiempo que nos preste de vida. Yo le dije al Señor: Señor, todos los días de mi vida o hasta que tú vengas. Porque sabe que ahí tengo yo todavía el DVD, amén, cuando fui bautizado, hermanos, un 4 de julio del año 1993, siendo las 4:45 de la tarde, fue invocado sobre mi vida el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Amén. Y allí se me preguntó: ¿por cuánto tiempo? Todos los días de mi vida o hasta que el Señor venga, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y allí, hermanos, fue cuando yo hice ese compromiso. Yo hice ese voto con Dios, ese pacto con el Señor. Es un pacto de obediencia, hermanos. Porque desde allí yo decidí servirle al Señor, obedecer su palabra, obedecer, hermanos, sus mandamientos desde ese momento. Amén. Entonces desde allí yo, hermanos, le creí al Señor. Empecé, hermanos, a obedecer su palabra ya con un mayor compromiso delante de Él. Y desde ahí, hermanos, vino el Espíritu Santo a morar en mi vida, hermanos. Porque cuando yo era un borracho, hermanos, cuando yo era un drogadicto, no podía vivir en mi vida el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando empecé, hermanos, o cuando hice ese pacto con Él, entonces ahí es cuando llega el Espíritu Santo a mi vida. Por eso dice aquí, hermanos, la palabra del Señor en el verso número 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo
de la promesa, hermano. Entonces, desde ese momento es cuando llega el Espíritu Santo a hacer morada en nuestra vida, hermanos. Y si habita el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, esta casa o este templo, el cual es el templo del Espíritu Santo, debe de estar adornado, debe de estar, hermanos, barrido, debe de estar limpiecito, hermanos. Porque es la morada ¿de quién? Del Espíritu Santo, hermanos. Amén, debe de estar limpio. Por eso es que, hermanos, cuando hay un descuido, ¿verdad?, espiritual, pues desafortunadamente el Espíritu Santo se aparta. Cuando hay un descuido espiritual, el Espíritu Santo se aparta. Y dice la Biblia, hermanos, que por ahí anda un demonio buscando morada, buscando un lugar limpiecito, barridito. Amén. Y luego, hermanos, dice que viene a hacer morada otra vez allí. Pero sabe que ese espíritu invita a otros. Como dijeron el domingo ahí en la congregación, hermano, que ese espíritu era, ¿qué dijimos? Cuando invitaba a otros, ¿verdad? Pues había diferentes, ¿verdad?, definiciones que dieron ahí los hermanos, ¿verdad? Y bueno, pues es un espíritu conchudo, vamos a decirlo, hermano. Amén, porque oiga, no se conforma con él ir él solo, sino que va y invita a otros más. Amén. En mis tiempos decíamos, ¿verdad?, este es bien gorrión, ¿verdad? O sea, viene y invita a otros más. O sea, no se conforma, ¿verdad?, con él mismo. Va y invita, ¿verdad?, a otros. Entonces llegan y encuentran la casa adornada, barrida, limpia, porque ahí era morada del Espíritu Santo, hermano. Entonces esa morada, este templo, que es el templo del Espíritu Santo, hay que conservarlo, hermanos, limpiecito. Amén. Hay que conservarlo en el Señor y hay que seguir siendo obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Ahora bien, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo, porque si tenemos el Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Debe de decirlo con convicción, hermano. No debe de dudar, hermano. Amén, no debe de dudar. Amén. Si usted es obediente a Dios, obediente a su palabra, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, entonces si tenemos el Espíritu Santo, entonces hay cosas de las cuales tenemos que abstenernos. Amén. Hay cosas con las que tenemos que luchar. Mire, Gálatas capítulo número 5. Ahí está atrasito, estábamos en Efesios, así que vamos a Gálatas capítulo 5, versículo número 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el verso 25: si vivimos por el Espíritu, amén, andemos también en el Espíritu, o por el Espíritu. No nos hagamos, ¿qué, hermanos?, vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Y qué más, hermanos? Envidiándonos unos a otros, hermano. Si alguien, hermano, cae en esta condición, entonces está propenso a que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se aparte de su vida, hermano. Por eso el escritor a los Gálatas dice de una manera muy clara: si vivimos por el Espíritu, que es el Espíritu Santo, entonces andemos también por el Espíritu. O sea, caminemos conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Y da aquí, hermanos, una serie de recomendaciones. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos decimos amén, hermano?
Bendito el nombre del Señor. Entonces, esos son los cuidados que debemos de tener para que no se aparte de nuestra vida el Espíritu Santo. Efesios capítulo número 4, vamos a regresar ahí a Efesios, versículo número 26. Dice la palabra del Señor. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos se enojan aquí, hermanos? Amén. Yo sí me enojo, hermanos. Y la Biblia me dice que me puedo enojar, pero me pone un límite. Amén. Me dice: airaos, pero no peques. O sea, no te salgas del límite. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice enseguida: ni deis lugar al diablo. Y luego dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Y luego dice el verso 29: ninguna palabra corrompida o torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice el versículo número 30, hermanos. Amén. Dice: y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué, hermanos? De la redención. Amén. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Pero si tenemos el Espíritu Santo, entonces se tiene que quitar de nosotros toda palabra corrompida. Amén. Tiene que quitarse de nosotros, hermanos, las cosas viejas. Por eso dijo Pablo, ¿verdad?, a los Corintios, ¿verdad? Les dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermano. Entonces, si las cosas han sido hechas nuevas en nuestras vidas, debemos de vivir en obediencia. Recuerde, la Biblia dice: airaos, pero no te salgas del límite, no vayas a pecar. Amén. Ni deis lugar al diablo. Y el que hurtaba, pues no debe de hurtar más, hermano. Así que cuando vaya el Esmar, ¿verdad?, no ande comiendo uvas, no ande comiendo, ¿verdad?, naranjas, ¿verdad?, para probar a ver si están buenas, porque eso es un robo, hermano. Aunque no digan amén, es amén, hermano. Amén. Ya ve que hay hermanos que, bueno, personas, amén, que llegan a la tienda, ¿verdad?, y le abren un yogur al bebé, ¿verdad?, al niño, y se lo anda tomando el niño bien a gusto, y antes de llegar a la caja, ¿verdad?, por ahí llega y lo tira, hermano. Eso es un robo, hermano. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. Amén. Porque dice la Biblia que el que hurtaba, no hurte más. Amén. Y hay que tener todo el cuidado, hermanos, todo el cuidado. A veces, ¿verdad?, suele escucharse de que es que ustedes son muy exagerados, ¿verdad? Y es que usted para allá y ustedes para... No, hermanos, no le hace que nos tilden de lo que sea, pero hay que vivir en santidad delante del Señor, hermanos, porque eso es bueno delante de Dios. Y Dios, hermanos, siempre lo va a respaldar. Cuando usted vive en santidad, Dios siempre lo va a respaldar. Dios siempre lo va a bendecir. Dios siempre, hermano, lo va a ayudar en cualquier necesidad. Llámese como se llame esa necesidad, hermano, Dios siempre lo va a bendecir y lo va a respaldar. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios respalda a los que viven en obediencia, hermano. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, hermanos. Amén. Entonces tenemos que vivir en santidad. Si hay estas cosas, hermanos, en nuestras vidas, podemos estar contristando al Espíritu Santo.
Y cuando el Espíritu Santo, hermano, se contrista, entonces simple y sencillamente Él se empieza a apartar. Y es cuando usted empieza a entrar, hermanos, en problemas. ¿Cuáles problemas? Que usted viene al culto y ya no se goza. Usted viene al culto, ya no tiene la libertad de levantar las manos delante del Rey. Ya no tiene, hermano, la libertad de dar un gloria a Dios. Ya no tiene la libertad de dar aleluya. Ya no le da importancia a la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque está dejando entrar cosas que están contaminando su vida. Está abriendo las puertas, hermano, a cosas que no le van a ayudar para su bien en el sentido espiritual, hermano. Pero cuando usted vive en obediencia en la congregación, cuando usted vive en la obediencia fuera de la congregación, cuando usted vive en obediencia en su casa, hermano, usted va a venir al culto y usted se va a gozar, usted se va a deleitar. Amén. Aunque el hermano Chuy, ¿verdad? Junior, cante los mismos cantos, usted se va a gozar, hermano. Es un ejemplo que estoy poniendo, hermano, porque yo ni siquiera casi no vengo aquí, ¿verdad? Amén. Es un ejemplo que yo estoy poniendo. Amén. Aunque él entone, hermano, los mismos cantos, usted se va a gozar, hermano. Que cantan el canto, ¿verdad? De inexplicable, gloria a Dios, ¿verdad? Yo me vengo a gozar en la presencia del Señor. Que cantan el himno, ¿verdad? De tu fidelidad es grande, gloria a Dios. Yo me voy a gozar en la presencia, ¿verdad? Del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque allí está el Espíritu de Dios morando, ¿verdad? En su vida. Y usted, hermano, empieza a sentir refrigerio, empieza a sentir, hermano, bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque vive en obediencia, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y se goza, hermanos, con los mensajes que comparte el pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya va a compartir, ¿verdad? Nuestro hermano Chuy. Y usted se goza, hermano. ¿Por qué? Porque está conectado con el Espíritu Santo, hermanos. Vive en obediencia y Dios lo va a respaldar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, hermanos, creo que usted y yo tenemos que hacer pues un análisis, hermano, en nuestra vida. Y creo, hermanos, que necesitamos poner nuestra vida en la balanza de Dios. Y tenemos que ser sinceros y preguntarnos, hermanos, si en realidad yo tengo el Espíritu Santo. Porque recuerde que lo recibimos desde que creímos. Pero si empezamos a vivir en desobediencia, entonces el Espíritu Santo se puede apartar de nuestra vida, hermano. Amén. Y quiero decir, hermanos, que hoy, ¿verdad? En este día, no estamos aquí, hermano, para condenarlo. No estamos aquí, hermano, tampoco, ¿verdad? Para mandarlo al infierno. No, hermano, no estamos para eso. Estamos aquí, hermano, simplemente para que Dios redarguya nuestras vidas. Y que nosotros con toda sinceridad digamos: Señor, la verdad es que me he apartado o me he estado apartando, y por eso es que ya no me gozo, por eso es que ya no me deleito, por eso es que ya no puedo levantar mis manos como al principio. ¿Por qué? Porque estoy, ¿verdad?, batallando. Por eso ya no doy gloria a Dios, porque estoy, ¿verdad?, batallando con mi vida espiritual. Y, hermano, a lo mejor el Espíritu Santo se empieza a apartar de su vida. Pero gracias a Dios que hoy, hermanos, Dios nos ha traído al mejor lugar, hermano. No sé si esté de acuerdo conmigo, hermano, pero Dios nos ha traído al mejor lugar. Amén, porque aquí es donde Dios nos habla su palabra para redarguirnos y para que nos amistemos con Él, si es que nos empezamos a enemistar con Él. Amén. Y Dios empieza, hermanos, a trabajar en nuestro corazón. Amén. Y hermanos, Dios empieza a redarguir nuestras vidas. Gracias a Dios que aquí estamos hoy en esta noche, hermanos. Amén. Y tenemos que ser sinceros. Sinceros, hermanos, en realidad siento el Espíritu Santo. De que tengo el Espíritu Santo, yo lo tengo. Amén. Pero, hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Allí debe de estar el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Amén.
Entonces, ya hermanos, el hablar de la llenura del Espíritu Santo, ese es otro tema, hermano. Pero aquí se trata, ¿verdad?, de saber si tengo o no tengo el Espíritu Santo. Si somos obedientes a su palabra, hay garantía de que tenemos el Espíritu Santo. Amén. El problema es, hermano, de que a veces nos limitamos y nos quedamos en esa parte. Nos conformamos de decir, pues yo ya tengo el Espíritu Santo, así que yo no necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo también, hermano. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero ese es el punto, que a veces nos estancamos y decimos, yo ya lo tengo, nos conformamos y ya no buscamos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y que Dios, hermanos, pues nos ayude. Amén, a cada uno de nosotros a seguir siendo fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Alabado sea el nombre del Señor para siempre, aleluya. Hermanos, pues Dios, ¿verdad?, les bendiga, Dios les guarde. Fue un gozo, una alegría el haber estado, hermanos, aquí con ustedes, gloria al Señor. Y bueno, pues también ahorita mencionaba yo, ¿verdad?, de que me daba gusto de mirar a nuestro hermano Arturo Gutiérrez, amén. Pero pues aquí está otro Arturo, ¿verdad?, también, ¿verdad? Y nuestra hermana Selene, que también, ¿verdad?, me da mucho gusto ver a nuestros hermanos, gloria al Señor, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y gloria a Dios que seguimos adelante, hermanos, amén. Gracias al Señor que seguimos caminando, estemos donde estemos, que el Señor nos ayude a llegar a la meta y a lograr el objetivo. Y creo que el objetivo, hermanos, es llegar a las moradas celestiales. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Pues Dios les bendiga. Dejo este lugar a quien corresponda, gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y ánimo, ánimo, porque el Señor Jesucristo viene pronto, hermanos. Amén.